Buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema sobre los medios de comunicación y los elementos de la comunicación. Entonces vamos a iniciar primero que todo con los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? ¿Qué aspectos tiene? ¿Cómo están distribuidos? Y luego vamos a pasar a los elementos de la comunicación como tal. ¿Listos? Entonces, los medios de comunicación se denominan aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de información eh, que se valen pues de los seres humanos pues para realizar un proceso comunicativo. Los medios de comunicación son amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad. De acuerdo con este concepto, entonces un medio de comunicación o los roles eh, en cuanto a la comunicación, tenemos el emisor y el receptor que pueden intercambiarse, ¿sí? De alguna forma, de algún modo, y entre ellos pues responden a grandes paradigmas de la comunicación. ¿Cuál es la función principal de los medios de comunicación? Entonces recordemos que los medios de comunicación pues tienen la gran función eh, principal de transmitir un mensaje. Siempre dar a conocer algo, transmitir un mensaje que está dirigido o que va dirigido de un emisor hacia un receptor. Además, pues aquellos que cumplen ciertas funciones específicas como informar, persuadir, exponer, motivar la participación y entretener pues todo lo que dependa del propósito para el cual sean empleados. Dentro de estos medios de comunicación también encontramos varios tipos y medios de comunicación. Entonces, recordemos que los medios de comunicación suelen clasificarse de diferentes maneras, pero pues la más difundida para hacerlo o responde a un tipo de información que transmiten es un tipo de información de interés público o de interés privado. En ese sentido, pues se puede hacer una diferencia básica entre los medios de comunicación interpersonales y los medios de comunicación sociales. Entonces tenemos los medios de comunicación de interés personal, que son aquellos que comunican o transmiten una información interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues de interés personal sirven para entablar comunicaciones entre personas, son aquellos que permiten pues comunicar dentro de una esfera de lo privado de dos o más personas, pues para ello responden necesariamente a unos paradigmas de conocimiento. Entonces dentro de eso pues encontramos eh, ejemplo, la carta, el correo postal. Hoy en día ya conocemos y usamos un correo electrónico, redes de mensajería instantánea, teléfonos eh, modernos, el smartphone como tal, sí que permiten esta clase de comunicaciones. También encontramos pues medios de comunicación de interés público como tal, que son aquellos conocidos también como medios de comunicación social o masiva, que tienen la finalidad pues de transmitir información de carácter público. Normalmente pues se dirigen o se rigen por un paradigma de comunicación, aunque pueden haber excepciones. Y entre los tipos de comunicación pues social encontramos algunos medios de comunicación que se clasifican como los medios de comunicación impresos. Eh, Cuando hablamos de medios de comunicación impreso, pues eh, dominan todas aquellas publicaciones impresas como los periódicos, las revistas, los folletos, que emplean un medio material para la transmisión de información. En este medio, pues, es como el medio de comunicación pues, más antiguo que tenemos hasta el momento. Eh, Ejemplos de ello, pues la prensa, el periodismo, entre otros. También encontramos medios de comunicación
como la radio, ¿sí? Que son aquellos que se basan en el uso de ondas de radio pues para enviar señales sonoras en el sentido que alcance la radio con una mayor frecuencia que la prensa escrita. Para escuchar algunas transmisiones pues basta con contar pues con algún dispositivo o un receptor de ondas de radio. Hoy en día ya conocemos equipos de sonido, inclusive por el internet pues también podemos escuchar una serie de intervenciones de radio que muchas veces pues nos sirven pues para informarnos. ¿Listos? Algunas ventajas de la radio con su inmediatez pues fue la eficiencia y los bajos costos en su producción. Fue un invento del siglo XIX y pues aún está vigente en algunos casos y pues usa tanto soportes analógicos como algunos digitales. Luego también encontramos dentro de estas características del cine, pues aparece esta información o este medio de información como tal durante el siglo XIX y pues es considerado un medio audiovisual y bien hoy en día pues es un medio de orientación fundamental que está enfocado, se enfocó específicamente en la creación estética y el entretenimiento en el pasado como tal, pues durante las primeras décadas del siglo XIX o durante el siglo XX tuvo una gran importancia en el papel de la comunicación, debido a que las salas de cine pues se convirtieron en espacios de información prolongada, inmediata, eh, preparada antes de la aparición de la televisión. ¿Sí? Luego encontramos la televisión, ¿sí? Recordemos que la televisión es el medio masivo más importante y más usado por cada una de las personas en cada uno de nuestros hogares como mínimo. Hay un televisor, en ocasiones contamos con dos, tres, cuatro televisores, dependiendo pues prácticamente cada uno de los integrantes. Muchas personas hoy en día pues tienen cada un televisor en cada una de las habitaciones. Sí, entonces este elemento de la comunicación pues forma parte de los medios audiovisuales, así como los radioeléctricos como tal, pues emplea una tecnología también auditiva y de imagen que es de transmisión de información directa, ¿sí? Su alcance pues es enorme debido o de acuerdo a sus términos de cobertura y a la población pues que pueda acceder a ella. Además su oferta en contenidos pues es diversa. Encontramos orientación de todo tipo: educación, salud, opinión, entretenimiento, ficción, eh, información, documentales, entre otras. Su invención o su creación pues fue inventada durante el siglo XX. También encontramos algunos medios de comunicación eh, hoy en día, en la actualidad, como son las redes sociales. Entonces las redes sociales pues forman parte de los medios de comunicación digitales. Sin embargo, pues algunas de ellas merecen mención aparte debido a su complejidad, pues algunas están presentes en todos los soportes, en todos los aspectos como sociales, teléfonos. eh, Hoy en día ya contamos con teléfonos sofisticados, inteligentes, computadoras con muy buenas aplicaciones, herramientas. Entonces han ido mejorando con el paso del tiempo. Las redes sociales pues abarcan todo tipo, son canales que permiten la transmisión como tal de mensajerías instantáneas, personalizadas, y al mismo tiempo pues la producción y transmisión de imagen, de video, de audio, de texto en cada uno de los ámbitos sociales o en el ámbito masivo. Han ido revolucionando totalmente de tal manera pues que se ha concebido pues que la comunicación ha podido cruzar pues todas las funciones, todos sus procesadores y han ido añadiendo pues elementos fundamentales a la producción de cada uno de los contenidos por parte de cada uno de los usuarios. Entonces hoy en día pues en algunas redes que, que usamos o que podemos mencionar encontramos Facebook, Twitter,
Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, entre otros, Skype, ¿sí? Entonces son bastantes los medios de comunicación que hoy en día pues nos rodean. ¿Listos? Entonces vamos a centrarnos ahora en los elementos de la comunicación y cerramos la explicación. ¿Listos? Entonces recordemos que los elementos de la comunicación siempre debe haber un emisor, un receptor, un código, un mensaje, un canal de comunicación. Esos son como los más importantes. Podemos encontrar también un ruido o una retroalimentación que si alcanzamos los visualizamos. También tocamos parte de estos elementos. ¿Listos? Los elementos pues, de la comunicación, nos recordemos que son todos aquellos que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Cada elemento pues, va a aportar una función dependiendo de la circunstancia y ayuda a mejorar o a distorsionar pues la comunicación. Entonces dentro de ellos encontramos al emisor, que es el punto de partida del proceso de la comunicación. Aquí, al ser quien emite pues un mensaje determinado, pues para que esto pueda cumplirse pues el emisor tiene que compartir los mismos canales y los mismos códigos comunicacionales con su receptor. De lo contrario pues el proceso no se cumpliría pues exitosamente, aunque se entiende que el emisor pues es quien tiene la interacción de comunicar algo, ¿sí? Se trata de que el rol es flexible, puesto a que un emisor pues puede convertirse en un receptor y viceversa. Entonces un ejemplo pues es una persona que hace una llamada telefónica pues para iniciar una conversación con otra. Entonces esa es la función como del emisor como tal. En el receptor pues es quien recibe el mensaje del emisor, ¿sí? En su rol pues puede ser voluntario o involuntario, debido a que puede estar participando actualmente en un proceso comunicativo de la misma forma en el que el actor pues puede ser accidental cuando escuchó una conversación de otras personas o percibe un mensaje que no era para él. Entonces un ejemplo pues sería la llamada y escucha el mensaje del emisor que de pronto pues no era para él, pero alcanzó a escuchar. El código o el lenguaje, que es el siguiente elemento, pues es el conjunto de signos con el cual se transmite un mensaje. En ese sentido pues los códigos lingüísticos pueden ser orales, cuando nos expresamos de forma oral, o escritos cuando formamos ciertos sistemas de signos que requieren pues de ciertas habilidades como la lectoescritura pues para ser descifrados. Y un ejemplo pues sería el idioma español, que usa dos personas pues para conversar. Luego tenemos el mensaje. En el mensaje pues es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje pues está compuesto por una combinación o un sistema de signos o símbolos que transmiten un concepto, una idea o información que son familiares tanto el emisor como el receptor. Un ejemplo pues sería cuando está llamando el emisor pues para dar una noticia y hacer una invitación o hacer algún tipo de reclamo. El canal de comunicación pues entonces es el medio físico donde se transmite el mensaje hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de la comunicación cuando nos expresamos de forma oral, o también cuando lo utilizamos el teléfono, el celular, ¿sí? El correo electrónico, la voz, entre otros. Un ejemplo pues serían los teléfonos del emisor y el receptor que transmite pues la comunicación entre ambos. El ruido pues es toda la señal. Recordemos que el ruido pues también hace parte de los elementos de la comunicación, y el ruido pues también es la señal o el mensaje que origina el emisor que quiere transmitir. Entonces el ruido puede ser ambiental, sonidos que interfieren en la comunicación, fallas de la cobertura,
Sí, entonces ahí en ese espacio pues utiliza pues un código desconocido para el receptor. Eh, por ejemplo, cuando el emisor pues utiliza palabras o frases en inglés y el receptor desconozca, pues entonces va a generar una distorsión en la conversación. Y la retroalimentación, entonces en la retroalimentación pues encontramos debido a que es un mecanismo de control del mensaje como tal por parte del emisor y o también